Gracias que podemos adorarle, que podemos levantar nuestras voces en adoración. Gracias a Dios que podemos adorarlo con el entendimiento. Amén, gloria al Señor. Bueno, antes que todo, pues damos una bienvenida a una familia que nos visita, nuestro hermano Daniel, con su esposa Leti y su hija Karina y Alexander. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿De verdad? Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y de una manera especial. Y bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente para poder entender este mensaje que el Señor ha traído para nosotros esta mañana. Amén. Vamos a orar, poner este mensaje en las manos del Señor para que Él sea glorificándose. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra. Gracias, amado Dios, por este alimento, Señor, que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros, por el alimento espiritual, amado Señor, que es para nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que, amado Dios, que este alimento lo podamos tomar como un alimento sólido, Señor, como un alimento que nos nutra, como un alimento que nos fortalezca, amado Señor, que Padre, que nos ayude a seguir adelante, amado Dios, que sea de edificación para tu iglesia y que exalte tu nombre, Señor, que a través del conocimiento que vamos adquiriendo, Señor, día a día, nos podamos acercar delante de su presencia, Padre, y que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, Señor, no solamente un domingo, no solamente un miércoles, sino que sea una vida de adoración, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus manos y que su Espíritu Santo sea dándonos la revelación de lo que usted quiere hablar en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a ver una historia de Eliseo y del rey Joás. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, Segunda de Reyes 13, en Segunda de Reyes 13. Vamos a ver esta historia y basándonos en estos textos que vamos a leer, vamos a desglosar el mensaje. Amén. Va a ser los textos principales. Segunda de Reyes 13, 14. ¿A cómo estamos hoy? 21, 09, 25. Amén. Ya casi se acaba este año. Bueno, ¿ya están ahí? Segunda de Reyes 13, 14. Lo vamos a leer hasta el 19. Vamos a leerlo hasta el 20. ¿Ok? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el título? Profecía final y muerte de Eliseo. Como quien dice, esta fue la última profecía de Eliseo. ¿Ven? Esta fue la última profecía de Eliseo, pero vamos a ver lo que acontece aquí. Dice la palabra en el versículo 14. Dice la palabra del versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vamos a ir viendo, miren, el rey Joás descendió a donde estaba Eliseo, probablemente para despedirse, porque cuando vio a Eliseo postrado, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo el rey Joás? Padre mío, como diciendo, ¿en qué condición ahora te encuentro?
Entonces, probablemente, que es lo más seguro, Joás, el rey Joás, había ido a despedirse del profeta Eliseo. 15, dice la palabra aquí. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Fíjense, hermanos, cada texto, cada versículo tiene un sentido que nosotros vamos a desglosar en el día de hoy. Y vemos ahí algo, vemos una historia, ¿verdad? Donde la última profecía del profeta Eliseo se la da al rey Joás. Y es algo tremendo aquí que vemos, ¿verdad? Al terminar la lectura que vimos, el profeta Eliseo se enojó contra Joás. ¿Y pudieron detectar por qué se enojó contra Joás? ¿Pudieron detectar en la lectura por qué fue el enojo de Eliseo contra él? Volvamos a leer 18. Fíjense, y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué se enojó el profeta Eliseo? Dice que se detuvo. Dio 3 golpes y se detuvo. Sí, mire, hermanos, yo estaba leyendo esta historia y yo pensaba, si el rey Joás hubiera tenido a alguien a su lado que le hubiera dicho, no pares, sigue golpeando, no te detengas, sigue golpeando, no pares ahí, sigue adelante, sigue golpeando la tierra. ¿Sabe qué hubiera pasado? Otra historia estuviéramos viendo, porque vemos aquí que Dios le había dado la victoria al rey Joás y le había profetizado por medio de Eliseo y le había dicho, fíjense la profecía que le dijo. En el 17, fíjense, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, ¿hasta qué? Hasta consumirlos. Esa era la profecía que Dios le había dado al rey Joás. Esa era la promesa que Dios le había dado. Le había dicho, tú derrotarás a los sirios, vencerás a los sirios. Esa era la profecía.
Pero cuando el profeta Eliseo le dice, golpea la tierra, él la golpea 3 veces y ¿qué hizo? Se detiene. Él paró. Y cuando Eliseo se enojó y le dijo, si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a los sirios para siempre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestras victorias van a depender de cómo nosotros respondemos a la palabra. Nuestras victorias siempre van a depender de cómo es que nosotros respondemos a la palabra. Hoy el título del mensaje es no te detengas, no te detengas, sigue adelante, no te detengas, ¿verdad? Sí, y lo vuelvo a decir, si el rey Joás hubiera tenido a alguien que lo hubiera animado en los momentos, en ese momento de cuando él estaba golpeando, otra historia hubiera sido. Estuviéramos leyendo y derrotó Joás a los sirios para siempre. Y los derrotó hasta consumirlos. Pero como nada más golpeó 3 veces y se detuvo, entonces le dijo a Eliseo, solamente los derrotarás 3 veces. Entonces, ¿verdad? Hoy yo te digo a ti, no te detengas, no te detengas. Estás pasando por situaciones, por procesos, por problemas, por enfermedades, por cualquier cosa que tú estés pasando. Hoy yo te digo, no te detengas, no te detengas, porque dependiendo de cómo tú respondas a esta palabra, a este mensaje, es cómo va a ser tus victorias. Dependiendo de cómo tú respondas a la palabra, de eso depende cómo van a ser tus victorias. Yo no sé qué batallas vayamos a enfrentar o qué batallas tú estés enfrentando. Tal vez el enemigo ya planeó contra nosotros, tal vez ya levantó contiendas, tal vez ya levantó fortalezas, tal vez ya tiene planes contra cada uno de nosotros. Pero la victoria nos la da ¿quién? Cristo nos da la victoria. Él tiene una victoria para ti. Él tiene una victoria garantizada para ti, porque la palabra dice que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, y que si tomáramos cosa mortífera, nada nos dañará, nada nos dañará. Por eso los hermanos todos toman coca aquí, nadie les daña. Aunque beban cosa mortífera, nada los dañará. No pongan pretextos, hermano, ya vamos a tomar pura Pepsi. Entonces, mire, hermano, dependiendo, dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades. ¿Qué más? Huestes de maldad, principados, príncipes en las huestes celestiales y todos estos rangos espirituales. En aquellos tiempos el pueblo de Israel, sus batallas eran literales. Se enfrentaban contra ejércitos, se enfrentaban contra ejércitos poderosos, enemigos que se venían contra ellos. Hoy en día nosotros no enfrentamos batallas. Hoy en día no decimos, pues viene la otra colonia contra nosotros, ¿no? Vienen ejércitos contra nosotros. Hoy nuestras batallas son espirituales, huestes de maldad que se levantan contra nosotros, espíritus contrarios que se levantan contra nosotros, que se levantan contra nuestra salud, contra nuestra economía, contra nuestra familia, contra nuestros planes, contra todo lo que nosotros amamos. Esos espíritus están en contra, pero la palabra nos dice que Cristo es el que nos da la victoria. Él es el que nos da la victoria, pero depende cómo nosotros vamos a recibir la palabra. ¿Cómo la vamos a recibir? Dependiendo cómo tú recibas la palabra, de eso depende la victoria. El rey Joás recibió la palabra, pero ¿saben qué hizo? Golpeó 3 veces y se detuvo.
Hasta ahí se detuvo, ¿verdad? No tuvo nadie quien le dijera que siguiera golpeando. Tal vez, ahorita vamos a ver, vamos a ir desglosando todo esto. Y el pueblo de Israel siempre tenía enemigos porque tenía promesas, porque tenía propósitos, porque Dios tenía planes para ellos. Nosotros tenemos problemas, tenemos ataques, tenemos enemigos. ¿Saben por qué? Porque tenemos promesas, porque tenemos propósito, porque Dios tiene planes para nosotros. Por eso tenemos enemigos que se levantan contra nosotros, pero tenemos esa victoria que Dios nos da. Entonces, vemos, ¿verdad? Dios le estaba ofreciendo una victoria. Si nosotros leemos la historia de Joás, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando yo veía y leía y decía ahí, y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y yo decía, qué tremendo, qué tremenda misericordia de Dios. Aunque Joás hizo lo malo delante de sus ojos, Dios le estaba profetizando una victoria, una victoria. Y saben, Él nos da las victorias no porque nosotros las merezcamos. ¿Saben por qué? Por su misericordia de Él, por la misericordia de Él. Y yo veía, ¿verdad? En alguna ocasión, una persona o han visto o han escuchado que dice, han dicho, ¿por qué cosas buenas le suceden a cosas malas le suceden a personas buenas? ¿Se han escuchado a alguna persona hablar así? ¿Por qué cosas malas le suceden a personas buenas? ¿No? Y podemos ver, y yo decía, ¿qué voy a decir cuando me hagan esa pregunta? Y veía yo, ¿verdad? Una historia que un joven se le acercó a un pastor y le dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta que me han hecho y no supe contestar. Dice, ¿por qué cosas malas le suceden a cosas buenas? Y el pastor le dijo, no te puedo contestar esa pregunta. El joven dijo, lo sabía que no me podía contestar esa pregunta porque es una pregunta muy difícil de contestar. Dice, no es difícil de contestar. Lo que pasa es que tu pregunta es una pregunta que está errónea. Estás preguntando equivocadamente. Porque a la luz de la palabra y a la luz del estudio que nosotros venimos haciendo acerca de la adoración, ¿verdad? Nos habla, a la luz de la palabra nos habla. Quiero que vayan a sus Biblias, Romanos 3, 10 y 12. Romanos 3, 10 al 12. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es la respuesta para aquellos que dicen, ¿por qué cosas malas suceden a cosas buenas? Más bien la pregunta debería de ser, ¿por qué cosas malas suceden a personas malas? Porque a la luz, cuando nos comparamos con Dios, no somos justos, no hay ni siquiera uno bueno, hermano. Todos somos pecadores. El único justo es Cristo. Pero muchas de las veces hay personas que tienen su justificación propia. Dicen, yo soy bueno, si no le hago nada a nadie, si yo soy una buena persona,
no perjudico a nadie. ¿Por qué me pasa esto? La pregunta correcta es, yo soy una persona pecadora. Yo soy una persona mala. Hasta que vengo a Cristo y Él me justifica delante de Dios. Pero comparándonos con Dios, somos unas personas pecadoras que merecíamos ¿qué? ¿Qué merecíamos nosotros? Morir. Merecíamos la muerte, pero porque le plació a Cristo cambiar nuestro destino, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Gracias a Él. Y aquí vemos a Joás. Aquí vemos a Joás, un hombre que había hecho cosas malas, pero Dios le había profetizado algo bueno. Algo bueno le estaba profetizando. Ahora yo quiero decirte, tú eres pueblo de Dios. Eres pueblo de Dios que has venido a Cristo y has sido limpiado a través de su sangre. ¿Tú crees que Dios no tiene cosas buenas para ti? Dios tiene profecías buenas para ti. Dios tiene promesas buenas para ti. Dios tiene cosas, planes buenos para ti. Pero depende, nuestras victorias, nuestras bendiciones, dependerá de cómo nosotros respondamos a lo que Dios nos habla. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Y yo voy a, esto era nada más la introducción. Esta es la introducción. Porque hoy no hay comida, entonces tenemos que llenarnos espiritualmente. Hoy vamos a llenar el espíritu, hermanos, hasta quedar bien llenos. Así es que preparen su espíritu, amén. Vamos a ver 4 cosas que garantizan nuestras victorias. 4 cosas que garantizan nuestras victorias. ¿Cómo vamos a responder a la palabra? 4 cosas que nos van a ayudar a garantizar nuestras victorias. Vamos a ver. Primera, nunca te confíes. Nunca te confíes. ¿Por qué este primer punto, nunca te confíes? Muchas de las veces nos está yendo bien. Muchas de las veces todo va normal. Muchas de las veces, ¿verdad? En temporadas que nos va bien, que no surgen contradicciones y ahí vamos bien. Entonces es ahí donde te digo, no te confíes. Miren lo que vamos a ver al versículo 15. Versículo 15 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, versículo 15. ¿Ya están ahí? Dice la palabra. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Eliseo había ido a ver al rey, ¿verdad? Había ido a ver al rey porque estaban en la casa de, Joás había ido a ver a Eliseo porque Eliseo estaba enfermo, estaba ya para morir. Pero cuando Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas, Joás, sabiendo que había guerra contra los sirios, él no se fue confiado. Él no dijo, voy a ir a ver a Eliseo sin sus armas. Él no se confió, él fue armado. Él traía sus armas. Él no se confió. Y esto es, el primer punto es, no te confíes. Si todo te está yendo bien, si estás teniendo paz, si estás teniendo tranquilidad, si no hay ningún conflicto, no te confíes, porque una de las armas del enemigo, ¿saben cuál es? ¿Sabes cuál es una de las armas del enemigo? Mira, cuando David vencía, dice la palabra que él vencía y el enemigo regresaba. Si ahorita tú estás en victoria, no te confíes, porque el enemigo está a la acecha. Mira, él siempre nos tiene así como en el blanco para perjudicarnos, para destruirnos. No te confíes. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel 38, 11 y 12. Ezequiel 38, 11 y 12.
¿Ya están ahí? Dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes que tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas. Ese es el plan del enemigo. ¿Saben lo que quiere hacer? Dice, subiré subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Y muchas de las veces el pueblo de Dios habita confiadamente. Muchas dicen, pues me está yendo bien, pues estoy todo tranquilo, económicamente estoy estable, de salud estoy bien, estoy contento. Mira, yo siempre le he dicho a mi esposa, siempre cuando todo me va bien, cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, y casi siempre cuando estamos sentados a la mesa y estamos platicando, y le digo a Alicia, ¿cómo te sientes espiritualmente? Porque yo quiero ver su sentir. Y dice, bien. Le digo, ¿no tienes ninguna inquietud espiritualmente? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Le digo, mira qué tranquilidad aquí en la mesa, estamos comiendo, tenemos paz, estamos conviviendo, qué tranquilidad. Y le digo, pero ¿sabes qué? Hay alguien que nos está observando. Y esta paz que nosotros tenemos, esta comunión como esposos, como matrimonio, a él no le gusta. Esto que estamos en la comunión de la iglesia, en paz, en comunión, en hermanos, en hermandad, en amor de Cristo, no le gusta. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a venir y va a querer destruir esta paz que Dios nos da. Mire, hermano, que cuando nos va bien es cuando más necesitamos orar. Cuando nos va bien es cuando más necesitamos estar apegados a Dios, porque muchas de las veces hacemos lo contrario. Muchas de las veces nos va bien. Mire, hermanos, los tiempos de los aguinaldos, nada más recibimos el aguinaldo y ya no venimos el domingo que sigue a la iglesia. Ya no tengo tiempo, ya queremos ir a gastar el aguinaldo a la tienda, queremos ir para allá, para acá, queremos ir al restaurante a comer. Decimos, para la otra semana voy. Pero no estoy hablando de la iglesia Nueva Esperanza en Cristo, porque aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí puro hermano comprometido. Y muchas de las veces nos va bien y ya no queremos orar, ya no sentimos el deseo de orar, ya no sentimos el deseo de ayunar, ya no sentimos el deseo de estar en comunión con Dios, porque no tenemos ninguna presión, porque no tenemos ninguna preocupación, porque de salud estamos bien, porque económicamente estamos bien. Y entonces ya no tenemos esa misma relación con Dios. Pero es cuando más necesitamos estar con el Señor. Es cuando más necesitamos, Señor, cuídame, Señor, protégeme, porque esta tranquilidad, esta estabilidad, el enemigo me la quiere quitar. Me la va a querer quitar porque a él no le agrada verte bien. Él quiere verte siempre en necesidad. Él quiere verte siempre en peleas, en contiendas. Él quiere verte siempre necesitando algo. Él quiere vernos en miseria espiritual, emocional y literalmente. Entonces, cuando nosotros estamos bien, es cuando más necesitamos estar con el Señor. Y vemos ahí, Primera de Pedro 5:8. ¿Ustedes saben qué dice Primera de Pedro 5:8? ¿Cómo dice? Velar y orar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Miren, dice que anda como león rugiente. Imagínate un león cazando. ¿Cómo son los leones cuando van a cazar? Son astutos, ¿verdad? Y ágiles, se esconden entre la hierba hasta esperar la presa. Y pasan todos y él va esperando la oportunidad. Y cuando da la oportunidad, ahí agarra su presa.
Así es, hermano. Y miren, ¿quién ha visto Discovery Channel? ¿Cuántos han visto el Discovery Channel cuando sacan los animales y en la selva? Estaba yo viendo hace mucho tiempo y me quedó esta enseñanza. Yo todavía no conocía al Señor. Me gustaba ver Discovery Channel y a mi papá le gustaba ver los animalitos, decía. Y a veces me sentaba ahí con él y veía. Y una vez decía el que estaba narrando el Discovery Channel y decía que cuando andan en la selva y cuando viene el depredador, los animales se dan cuenta, muchos lo huelen, muchos lo oyen, y las aves se dan cuenta y todos se dan cuenta y saben lo que pasa. Se presenta un gran silencio en toda esa área donde anda el depredador, porque los animales que están por ahí cerca, todos se quedan quietos, nadie se mueve, todos están porque saben que ahí anda el depredador, pero muchos no saben por dónde está, muchos lo están oliendo, muchos sienten la presencia y guardan silencio, y se hace un gran silencio cuando está el depredador. Y en lo espiritual, una vez dije, esto es lo mismo. Cuando está todo tranquilo, cuando tenemos paz, cuando no hay nada de ruido, es cuando más cuidado debemos de tener, es cuando más debemos de orar, es cuando más debemos de pedirle al Señor y estar en comunión con Dios para que Él nos proteja, es cuando más necesitamos estar alerta espiritualmente. Entonces, la primer punto, ¿cuál fue? Primer punto para garantizar una victoria que Dios nos da es que no confiarse, no confiarse. Amén. Me da gusto verte aquí, Oscar. Dios te bendiga. Segundo punto, mantener la humildad. Mantener la humildad. Es el segundo punto, mantener la humildad. Vamos a ver versículo 16 de Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13, 16 sale. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice la palabra. Luego le dijo el rey de Israel, perdón. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo el rey, perdón? Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. Eliseo, ¿cómo eran los reyes? Bueno, imagínense ahora un rey. ¿Cómo eran los reyes de antes? ¿Cómo era, por ejemplo, el rey Asuero, cuando la reina Esther entró a verlo? ¿Cómo era su reino? ¿Verdad que nadie podía entrar a verlos? ¿Verdad que tenían un gran respeto? ¿Tenían un rango de autoridad? Entraban y se reverenciaban ante él. Era algo que acercarse al rey y estar al lado del rey era algo que probablemente causaba hasta cierto punto un temor, por decir, estoy delante de este personaje con tanta autoridad, ¿verdad? Tan respetado y tan conocido por todos y siendo el rey. Mas, sin embargo, cuando Eliseo le dijo, pon tus manos sobre el arco, ¿qué hizo él? Puso sus manos sobre el arco. Él no dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que ahora viene a decirme, haz esto o haz lo otro? ¿Verdad? Él no permitió que su rango de autoridad, que su posición social, que su sabiduría que él tenía, él no permitió que estando al frente de un reino, él no permitió que la palabra de Dios hiciera un efecto en su vida. Él no permitió eso. Él fue humilde y cuando Eliseo le dio una orden, él la hizo. Y
Eso es, el segundo punto es mantengamos la humildad. Mantengamos la humildad. Muchas de las veces tenemos tiempo en el Evangelio, conocemos de la palabra y cuando alguien nos va a enseñar, muchas veces podemos decir, pero esta persona, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar a mí? Si yo ya conozco esto, yo ya tengo tanto tiempo en el Evangelio, si yo ya tengo tantos años, tantos estudios, tanto esto, y no recibimos la enseñanza. Mantengamos la humildad porque siempre, mire, el Señor puede usar a cualquier persona para darnos una enseñanza, si a Él le place. Y si nosotros tenemos ese orgullo y no nos mantenemos humildes, no vamos a recibir esa palabra que Dios tenía para nosotros en ese momento. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 18:24, Ale, por favor. Hechos 18:24. ¿En qué punto vamos, hermano? Punto 2. Ok, nos faltan 2. Amén. Hechos, ¿qué les dije? 18. Ok. 18:24. Vamos a ver esta escritura. ¿Cómo dice ahí el título? Amén. Dice la palabra en el versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente, coma, no vayan a comer, coma aquí de la letra, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo que de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba como diligentemente, concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y luego dice la palabra, y comenzó a hablar con qué? Con denuedo, en las sinagogas, por cuanto le oyeron Priscila y Aquila. Hasta ahí vamos a parar hoy. ¿Cómo era Apolos? Hermano, lo acaban de leer. ¿Cómo era Apolos? Elocuente, ¿qué más? Poderoso en las escrituras, ¿qué más? Instruido en los caminos del Señor. ¿Cómo enseñaba? ¿Y cómo predicaba? Con denuedo, con fervor, con pasión, con autoridad. Así predicaba él. Y era poderoso en las escrituras. Era un hombre que conocía las escrituras. Imagínense, decía poderoso en las escrituras. Ahora, ¿quién era Aquila y Priscila? ¿Qué oficio tenían ellos? Compañeros de Pablo. Tenían el mismo oficio de Pablo, ¿recuerda? ¿Qué hacían? Pablo, ¿qué oficio tenía? ¿Qué oficio tenía, hermana? Evangelizaba. ¿Qué oficio tenía, Vi? Ellos armaban tiendas como en esas de campaña, ¿verdad? Y trabajaban con pieles. Entonces, imagínense ustedes en aquellos tiempos, ¿verdad? El olor a piel y todo eso, cómo ellos estaban trabajando siempre las tiendas. Ese oficio tenía Aquila y Priscila. Y fíjense ahí en el 26, lo que nos faltó leer. Dice el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte. ¿Y qué le hicieron con él? Amén. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Imagínense ustedes, Apolos, poderoso en las escrituras, elocuente, enseñaba diligentemente, un hombre que predicaba con denuedo, un hombre que tenía mucho conocimiento, hermanos, y estaba predicando. Y llegan dos obreros, una pareja de obreros,
que tenían el oficio de armar tiendas. Y le dicen, Apolos, estaba predicando Apolos elocuentemente, ahí fervorosamente, y estaba predicando ahí Apolos. Y de repente le dicen, Apolos, mira, vente para acá, te vamos a explicar algo. Imagínense cuando le dijo, mira, está bien lo que predicas. Tú predicas el bautismo de Juan, está bien, fuiste instruido en el camino del Señor, pero te hace falta saber algo. Te hace falta saber que la salvación es a través de la fe en Cristo. Que tu salvación no depende del bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Tu salvación es por gracia, no es por una obra que tú hagas y te bautices, no es por eso. Mira, la salvación de todos depende de la fe que nosotros depositemos en Cristo. En otras palabras, le estaba diciendo, la salvación viene de Cristo, no por el bautismo. Y entonces, ¿verdad? Él recibió la enseñanza. Él nunca dijo, bueno, ¿y ustedes quiénes son para enseñarme a mí si yo soy poderoso en las escrituras, si yo tengo conocimiento, si yo soy esto, soy lo otro? Mira la gente cómo me pone atención. ¿Quiénes son ustedes para enseñarme? ¿Verdad que no dijo eso? Recibió la enseñanza. Mantener la humildad, siempre la humildad. Vean lo que dice el versículo. Bueno, vamos a continuar ahí ¿en cuál me quedé, hermano? Espérame. Sí, que yo estaba en el 17. 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora fíjense en el 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y luego él allá, que le recibiesen, y llegado él allá, ¿cómo fue? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora ya no predicaba el bautismo de Juan. Ahora predicaba ¿qué? Ahora predicaba que Jesús era el Cristo. Ahora predicaba que Él era el Salvador. Y fue de gran bendición para los hermanos. Fue de gran bendición. Cuando nosotros recibimos una enseñanza, cuando nosotros tenemos humildad para recibir la enseñanza y la guardamos en nuestro corazón, entonces vamos a ser de bendición para los hermanos que han creído en Cristo. ¿Saben por qué? Porque esas enseñanzas las vamos a compartir. Esas enseñanzas las vamos siempre a enseñar y vamos a ser de bendición para otros. Por eso, una vez el Amish con el que yo trabajaba, ellos me enseñaron tantas cosas, ¿verdad? Que ahora yo los aplico en ya conociendo de Dios, pero cuando yo trabajé con ellos, yo no conocía de Dios. Y entonces cortábamos árboles y él una vez me dijo, porque cuando él me quería enseñar, miren hermano, yo nunca había cortado ningún árbol. Yo siempre había vivido en la ciudad y en la ciudad no cortamos árboles. Y me llevaron a los no eran montes, eran lugares grandísimos donde había muchos árboles. Y nosotros entrábamos a cortar los árboles. Primero los marcábamos y después los cortábamos. Y cuando el Amis me dijo, mira, le vas a cortar así, vas a meter la motosierra, vas a hacer esto, le vas a hacer el corte, vas a mirar de dónde está inclinado, no tienes que tirar los árboles pequeños. Me estaba enseñando y yo siempre lo interrumpía y siempre le decía, no, sí está bien. Y mira, y si le hago acá, y yo, no, déjame a mí, yo lo tumbo. Hasta que me dijo, mira, espérate, guarda silencio. Dice,
déjate enseñar. Dice, porque si no te dejas enseñar, te puede causar un accidente. Dice, esto es muy peligroso, usar la motosierra es muy peligroso, tienes que saber cómo agarrarla, tienes que saber cómo poner tus pies, tienes que saber, dice, mira cómo tiene la motosierra, yo tenía la motosierra así, hermano, doblada. Me decía, si te bota, dice, tu brazo está doblado, no tienes cómo detenerlo, te va a cortar la cabeza, me decía. Tienes que tener la motosierra así extendido con este brazo. Tantas cosas. Y luego me dijo, lo que tú ya sabes, ya lo sabes, guarda silencio, aprende lo que no sabes. Dice, pero déjate enseñar. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos que dejarnos enseñar para ser de bendición para la congregación, para ser de bendición en la obra de Dios. Debemos de ser humildes, tenemos que ser humildes, hermanos. Y miren, muchos tenemos trabajos, donde quiera que trabajemos, otros tienen negocios, otros somos respetados, son respetados allá afuera, otros nos tienen como buenos trabajadores, otros nos admiran por ciertas cualidades que tengamos, ¿verdad? Sea familia, sean amigos, sean conocidos, cualquier cosa que tengamos buena y que nos admiren, los respeten, o tengamos un oficio y seamos inteligentes en ese oficio, y cuando lo ejerces te dicen, oye, qué bien hiciste tu trabajo, mira que nadie como tú eres detallista, tú eres esto. Sí, allá afuera nos admiran, allá afuera somos respetados, allá afuera el Señor nos da gracia para hacer las cosas bien, pero cuando venimos delante de la palabra de Dios, nos quitamos nuestra corona, hermanos, y la ponemos delante de la presencia de Dios. Ahí nos postramos y le decimos al Señor, Señor, yo no soy nada. Déjame decirte que yo no soy nada delante de tu presencia, que todo lo que tengo, aún la sabiduría que tengo, tú me la has dado. Ahí nos postramos delante de Él, ahí nos quitamos nuestra corona, ahí nosotros nos humillamos delante de Él, ahí nosotros nos dejamos enseñar. Miren, el púlpito siempre va a ser un punto de revelación para la palabra que necesitamos en el momento. El púlpito, mientras el predicador respete el púlpito y no predique cosas de él y predique lo que el Espíritu de Dios le está hablando que predique, va a ser un punto de revelación para la palabra que tú necesitas en ese momento. Entonces, siempre tengamos, ¿verdad? Esa humildad para podernos enseñar, para dejarnos enseñar. Les voy a platicar un testimonio que me pasó. Yo estudiaba desde la mañana hasta la noche, pegado a los libros, pegado siempre a los libros y estudiando. Y mi corazón se fue enorgulleciendo, porque yo veía a los hermanos y decía, mira, el hermano está leyendo, está viendo televisión, yo estoy estudiando. Tenía ahí los comentarios, diccionarios, y abría un diccionario por acá, el comentario, una Biblia, otra Biblia, y ahí me ponía yo en la mesa a estudiar y veía, mira, el hermano está viendo puros programas de esto, del otro, y va a enseñar el sábado, va a ir a dar una enseñanza. Entonces yo me sentaba en la enseñanza y decía, ¿qué me va a enseñar si se la pasó viendo televisión? Y no recibía la enseñanza. Aparte, el hermano siempre enseñaba la cadena de mando. Nos quedó tan grabada la cadena de mando que ya todos sabían, la cadena de mando otra vez, y la cadena de mando otra vez. Y entonces, un día estaba estudiando en mi celda, y cuando salgo, estaban todos así sentados, unos viendo televisión, otros jugando baraja, otros dominó, y los hermanos ahí sentados platicando y todo. Entonces salí de mi celda, abrí la puerta y me les quedé viendo, hermano. Me quedé viendo a todos y dije, ellos no saben nada. Ellos no saben nada porque no han estudiado lo que yo ya estudié. Y le dije al Señor, gracias, Señor, porque
me has dado sabiduría. Porque yo ya estaba tan informado de todo lo que había estudiado, ese era en la noche ya. ¿Saben qué pasó, hermano? Así, miren, así sentí que el Señor me confundió y me dio temor, me dio miedo. En el momento que dije eso, me quedé viendo, miren, yo no tenía el entendimiento ni la capacidad para poder entender en ese momento lo más básico. Me quedé vacío, me quedé así y me sorprendí y empecé dije, ¿qué me está pasando? Y me metí a mi celda y yo me sentía vacío. Agarraba la Biblia y decía, Señor, ¿por qué no entiendo nada? ¿Por qué no puedo entender nada? ¿Por qué no me acuerdo de lo que estudié? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Saben qué me hizo entender el Señor? Que Él me puede quitar la sabiduría cuando yo me enorgullezca. En un momento me la puede quitar. ¿Saben por qué? Porque todo viene de Él. Todo viene de Él, hermanos. Cuando nosotros venimos en adoración, aún lo que nosotros sabemos lo postramos delante de Dios. La sabiduría es tuya, Señor. La sabiduría es tuya. Y si algo bueno nosotros tenemos, es por parte de Dios. Nunca, nunca nos sintamos mejor que otro. Nunca nos sintamos que somos mejor que otra persona. Nunca menospreciemos a nadie. Recibamos la enseñanza. Tengamos nuestros oídos atentos a lo que Dios quiere decir. No solamente de un predicador, sino de algún hermano que tienes a tu lado, de algún consejo. Siempre escucha la enseñanza, recibe la enseñanza de parte de Dios. Amén. Punto número 3. Punto número 3. No dejes de usar tus armas. Segunda de Reyes 13:17. Regresamos a Segunda de Reyes 13:17. ¿Ya estamos ahí? 13:17. Dice la palabra. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, espérame, porque me confundí otra vez aquí. Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Tercer punto es, nunca dejes de usar tus armas. Ahora, ¿saben por qué le dijo, hacia dónde le dijo que abriera la ventana? Hacia el oriente. ¿Saben por qué le dijo que abriera la ventana hacia el oriente? Porque del oriente venían los sirios. Del oriente venían a atacar los sirios. Dijo, abre la ventana que da hacia el oriente y tira la flecha. Tírala hacia ellos. Hazles frente. Fíjense lo que dice la palabra. Porque herirás en Afec hasta consumirlos. Los herirás. ¿Qué quiso decir? Con los herirás, te enfrentarás a ellos y los vencerás, lucharás contra ellos y les harás guerra y los destruirás, los vencerás. Pero vemos aquí, ¿verdad? Que por eso el profeta Eliseo le dijo, abre la ventana hacia el oriente, enfréntalos con tus armas, no le des la espalda, no des la espalda al problema, no des la espalda a la enfermedad, no des la espalda a tus enemigos que vienen contra ti. Haz frente, nunca dejes de usar tus armas. Por eso le decía que tirara la flecha hacia el oriente. Y vemos lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Que nosotros no debemos de darle la espalda a nuestros enemigos. ¿Tienes armas? ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración, la palabra. ¿Qué más? La fe.
el ayuno. ¿Qué más son nuestras armas? Mira, hermano, el enemigo siempre va a querer hacernos retroceder. Siempre va a querer hacernos retroceder, causando un temor en nosotros. Sea cualquier conflicto que tengamos, sea espiritual, sea emocional, sea físico, sea natural, siempre va a querer atemorizarnos. Pero si nosotros no hacemos frente y usamos esas armas que Dios nos ha dado, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser nosotros destruidos. Miren, la coraza de justicia en aquellos tiempos era como un chaleco de piel y se le incrustaban huesos de carnero en el pecho, todo lo que era de enfrente, para que cuando las flechas tiraran las flechas y les se untaba con aceite para que no penetraran en los órganos más vitales que es el corazón, intestinos, hígado y los órganos que tenemos. Pero por atrás no era así, por atrás no había huesos incrustados. ¿Y saben por qué? Porque un soldado de Dios nunca le da la espalda a su enemigo. Un soldado de Dios nunca le da la espalda al problema. Un soldado de Dios tiene promesas. Un soldado de Dios tiene palabra. Un soldado de Dios ora. Un soldado de Dios tiene fe. Un soldado de Dios siempre va hacia adelante. Por eso, ¿verdad? Que nunca dejemos de usar nuestras armas. Yo no sé si mi esposa recuerde, en un momento, en un tiempo, fuimos a visitar una familia por acá atrás, y cuando visitamos la familia, nos sentamos a la mesa a platicar, y estábamos platicando, y esta joven a la que fuimos a visitar era una pareja, pero la joven empezó a sudar. Estábamos platicando en la mesa y empezó a ponerse roja, rojo, así. Su cara estaba roja y empezó a temblar y empezó a hacer así y estaba muy nerviosa. Entonces yo vi rápido lo que era, porque la mirada de ella no era una mirada amigable. Y le dije a mi esposa, aquí hay algo. Pero yo no podía hacer la liberación ahí tan rápido. Y le dijimos, mañana venimos, vamos a venir mañana. Nos fuimos, oramos, ayunamos. Mi esposa estaba embarazada, era el tiempo de pandemia. Y en un sueño, mucho antes, el Señor me había revelado el nombre de ese demonio. Y cuando nosotros regresamos al siguiente día, ahí estaba la joven. Llegamos y empezamos a orar y le dije a la joven, vamos, entramos a un cuarto, le puse una silla, se sentó y yo dije, no, pues ahorita vienen los hermanos, mi esposa y todos van a entrar conmigo, ¿no? Pero no, me dejaron ahí, yo entré solo, pero yo no vi que había entrado solo, o sea, sí vi, pero ya me quedé yo ahí con la joven. Me senté enfrente de ella y empecé a platicar y yo esperaba que se manifestara hasta que le pregunté, yo, ¿cómo te llamas? Ya me dijo su nombre. Yo, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar. ¿Cómo te sientes? Y empezamos a platicar. Y cuando ella me empieza a contestar, le digo, no, pero a ti no te estoy hablando. Contéstame. Le dije, contéstame tú. Tú sabes a quién estoy hablando. Contéstame. Hermano, ahí empezó una sonrisa, pero diabólica. Y empezó ahí, y entonces se quedaba viendo esta joven. Me dijo, vino otro, dice, llegó otro. Dice, le digo, ¿dónde está? Dice, está atrás de ti. Yo sentí un escalofrío, hermanos, que tremendo. Cuando yo empecé a orar, este demonio empezó a tomar posesión de ella y empezó a agredirla, ¿verdad? La tumbó como desmayada. Entonces yo le empecé a ordenar al demonio en el nombre de Jesús que la soltara. Empecé a atar su fuerza, empecé a confundir su mente, empecé
a atar su lengua y empezar a orar y empezar a atar y todo, empezar a reprender, hermanos, había un mueble como el que está acá, acá de este lado atrás, un ropero, las puertas se empezaron a abrir así, se azotaban, pero se empezaron a azotar. Había un sillón que estaba de aquel lado, yo estaba de este lado, y el sillón se me vino así hacia mí. ¿Saben qué quise hacer? Quise salir corriendo. De pronto me dio un temor, pero cuando yo recuerdo y empiezo otra vez como que a retomar la autoridad y empiezo a orar y empiezo a reprender, entonces me acordé que el Señor me había dicho en el sueño que era el espíritu de Shango y lo empiezo a reprender por nombre. Le dije, tú eres Shango y en el nombre de Jesús te atas, y empecé a reprenderlo, empecé a atarlo. Hermanos, fue algo tan fuerte que yo quise, en el momento me dio un poco de temor, pero el enemigo siempre va a querer hacerte retroceder, pero tú tienes la autoridad, tú tienes el Señor te ha dado la autoridad y las armas para seguir adelante, para atar y reprender. Nunca retrocedas ante ningún problema, aunque mire, aunque las voces sean diabólicas, aunque el enemigo te quiera confundir, no retrocedas, usa tus armas. Usa tus armas, porque estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo no está jugando. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Y el día que tú te enfrentes contra un espíritu contrario, ese día tú tienes que estar preparado. Ese día tú tienes que estar de pie. Ese día tú tienes que estar con toda la autoridad que Dios te da. Miren, ese espíritu de Shango ya van como 2 veces que me he enfrentado a él. Yo creo que ya hasta me conoce. Ya hasta me conoce. La última vez que también fue el espíritu de Shango, o 3 veces, era una joven. La joven sacaba su lengua hasta acá, mira, y hablaba lenguas demoníacas. Y me agarró del brazo, y cuando me agarró del brazo, yo sentía que algo me iba corriendo. Pero cuando empecé a reprender, eso se regresó. Y antes de que llegáramos, ella ya estaba diciendo, ahí vienen, porque ella estaba en un cuarto en el segundo piso y nosotros íbamos subiendo las escaleras y ella ya estaba gritando, ahí vienen, decía. Hermanos, tenemos que estar preparados, el Señor me reveló ya en 2 sueños el espíritu de Shango que yo me iba a enfrentar y el espíritu de Belzebú. Con esos 2 espíritus, el espíritu de Belzebú se manifiesta por las moscas, pero no voy a entrar en ese tema, porque si no nos vamos a desviar. Lo único que les digo, que estemos preparados. Nunca le des la espalda a tu enemigo. Usa tus armas. Usa tus armas. Amén. Una de las armas que tenemos es lo que decimos, lo que nosotros decimos. Tenemos, ¿verdad? Tenemos poder en lo que decimos. El Señor dijo, hagamos al hombre a cómo, a nuestra imagen y semejanza. Y nos hizo a nosotros. Y después, antes de eso, el Señor decía, hágase la luz. Hágase. Empezó a crear todo por la palabra. ¿Verdad que lo que decía tenía poder? Su palabra tiene poder. Él nos hizo a su semejanza. Lo que nosotros hablamos tiene autoridad, tiene poder. No como el poder de Dios, pero lo que tú digas y lo que tú hables, las palabras que tú digas, tienen poder. En Isaías 54:17, lo voy a leer rápido, dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjense, dice ninguna arma forjada y después habla de la lengua, poniéndola al mismo nivel. Un arma forjada es destructora. Una arma forjada es un arma que se planea, que se arma, destruye. ¿Ustedes creen que también la lengua destruye? ¿Verdad que sí? Pero ¿ustedes creen que también edifica? ¿Verdad que sí?
dice el Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense qué tremendo. Ponlo ahí, Ale, por favor. Proverbios 18:21. Si lo pueden abrir en sus Biblias. Yo sé que lo pueden oír, pero cuando ustedes lo buscan en sus Biblias se graba más. Se nos queda más grabado. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Miren, hermanos, hay gente, aún hay gente que tiene vida en la lengua. ¿Han estado con gente que tiene vida en la lengua? Gente que te anima cuando estás desanimado, gente que te da una palabra de aliento. Mira, hermano, hay veces que andas triste y andas desanimado y te encuentras esas personas que te dicen, ánimo, anímate, hasta te despiertan, te dicen, sí, sí, hermano, y esto, y muchas de las veces, hermano, creen más que nosotros. Ellos creen, mira, anímate, vas a salir de este problema, vas a sanar, vas a salir adelante, el Señor está contigo. Y muchas de las veces nosotros no lo creemos, ellos creen más que nosotros, pero nos contagian y entonces terminamos con más ánimo y decimos, sí, voy a salir adelante, sí, el Señor está conmigo, sí, voy a sanar. ¿Verdad que han encontrado hermanos así? Personas así. Pero también hay personas, hermanos, que tienen muerte en su lengua, que tienen muerte. Y no estamos hablando porque no se lavan los dientes. Estamos hablando, hermano, porque tienen palabras que te contagian, palabras negativas. Palabras negativas. Muchas veces, yo no digo que aquí haya de eso. Ay, es que hoy hay mucho sol. Es que hoy está lloviendo mucho. Es que hoy está nublado. Es que hoy está esto. Y muchas veces nos portamos negativos, hermano. Nos pone sol el Señor y dice, le voy a dar poquito sol para que saquen la ropa a orear y la pongan a tender. Ay, es que está haciendo mucho sol. Les voy a dar un poco de lluvia para que se enverdezcan los montes y haya frutos. Ay, es que está lloviendo mucho. Mira, ya tiene tantos días de que está lloviendo. Y nos empezamos a quejar de todo. Le digo a mi esposa que muchas de las veces el Señor nos recuerda cosas del mundo, ¿verdad? Que vienen a ilustrar cosas, que vienen a ilustrar cosas que dan una enseñanza bíblica. Y yo me acordaba, ¿verdad? Me acordaba de un cuento que me contaron y decía que había una persona negativa y estaba en un puente y se iba a aventar porque ya todo le parecía mal y estaba negativo y de esas personas que contagian a otras de lo negativo que son, estaba en un puente y mandaron llamar al capellán del pueblo para que hablara con él. Y después de un rato platicando con él, los dos se aventaron. Hermano, porque hay personas que te contagian. Hay personas que te contagian de vida y te alegran y te animan, pero también hay personas que son negativas y todo lo que hacen. Miren, después de una hora platicar con una persona negativa, sales con el dolor de cabeza y dices, no pude sacarle algo bueno. Hay personas que no tienen nada que decir, nada bueno que decir. Y estaba yo sentado aquí terminando el mensaje, ¿verdad? Y me acordé, miren, acuérdense de la palabra, no se acuerden de los cuentos que les voy a decir, pero estamos ilustrando una verdad, ¿verdad? Y me acordé que una vez me contaron que había dos amigos y uno era positivo y el otro negativo. Y entonces un día el amigo positivo estaba en su casa, tenía una alberca y es un cuento, no es algo verídico. No vayan a decirle, hermano, nos contó un testimonio. No, no. Entonces, miren,
Y, y el amigo este estaba ahí y vio a su perro que tenía una alberca y vio al perro que pasó por arriba del agua. Pasó corriendo por encima del agua y luego regresó corriendo por encima del agua. Y su amigo el positivo dijo, esto lo tiene que ver mi amigo que nunca tiene nada bueno que decir. El amigo negativo, esto lo tiene que ver él. Definitivamente lo tiene que ver él para ver que me diga algo positivo. Hizo su carnita asada y lo preparó todo y lo invitó. Oye, mira, pues te invito a una carne asada, vente a comer. Llegó el amigo y ahí estaba el perro, esperando el amigo, el otro, órale, pues, haz lo tuyo. A ver a qué horas el perro se animaba. Y de repente empieza el perro ya a caminar y empieza a agarrar vuelo y le dice, mira, mira, mira lo que va a hacer mi perro, mira lo que va a hacer. Y atraviesa el perro por arriba del agua, pasa hasta allá. Y ahí viene de regreso, otra vez pasa. Y el amigo negativo dice, increíble, increíble increíble, dice, no lo puedo creer. Y el amigo positivo esperaba, dímelo, ¿no? Dime lo increíble que viste, dímelo, algo bueno, porque ese amigo puras cosas negativas. Dice, fue algo increíble. Dice, tu perro no sabe nadar. Dice, tu perro no sabe nadar. Todos los perros saben nadar, menos el tuyo. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Que, miren, que usemos nuestras armas, habla cosas positivas. Si tu hija o tu hijo no llevan buenas materias en la escuela, si hicieron algo en la escuela y te hablaron por teléfono y te dicen, mira, ahorita tu hijo o tu hija hizo esto en la escuela y ahorita que venga, y empezamos muchas de las veces los padres empiezan a decir, ahorita que venga este travieso, ahorita que venga este tonto, ahorita que venga esto o el otro, y empezamos a decir cosas negativas. Tus palabras tienen poder. Habla cosas negativas habla cosas positivas de tus hijos. Ahora no digas, ahorita que venga este tonto que hizo esto, le voy a dar una paliza, lo voy a disciplinar. No, ahora ahorita que venga este arquitecto, le voy a disciplinar. Ahorita que venga este químico, lo voy a disciplinar. Ahorita que venga el licenciado, lo voy a disciplinar. Y habla cosas positivas, hermano. Usa tus armas. La oración, la adoración, el ayuno, la fe, como dijo el hermano. Usemos nuestras armas, pero también tengamos cuidado en lo que nosotros hablamos. Porque lo que tú dices tiene poder. Lo que tú dices de tus hijos tiene poder. Entonces, habla cosas positivas. Usa tus armas, pero de un modo positivo. ¿Amén? Gloria al Señor. No me quiero pasar sin contar este compañero que teníamos, le decían el Márgaro. Un compañero que siempre estaba de malas, por eso le pusieron el Márgaro. Y una ocasión, solamente porque le dieron los buenos días, quería pelear. Estábamos comiendo, y cuando allá en ese lugar es como mucho respeto. Cuando tú llegabas a la mesa, tocabas la mesa. Y todos tocaban la mesa, todos. Y eso era una señal de que te daban permiso de sentar, que eras bienvenido. No podías sentarte sin tocar la mesa. Pues llegó el compañero, le decían, ahí viene el Márgaro, ahí viene el Márgaro. Ya llegó con su charola, se sienta y empieza. Mira, ahí viene el de la motocicleta. Y le dice otro, ¿por qué el de la motocicleta? Pues no ves cómo viene con su charola y se sienta como si hubiera lugar y pone sus manos así y estaba quejándose de todo. Llega esta persona, se sienta y le dice, buenos días, con respeto a todos, buenos días. Y se enojó porque le dio los buenos días. Dice, ¿qué tienen de buenos? ¿Estás viendo dónde estamos? A ver qué tienen de buenos días. Estamos aquí en este lugar, estamos en la prisión y dices tú buenos días. ¿Quién tiene buenos días aquí? Y el otro empezó a alegar, ya se iban a pelear, hermano. Y yo digo, ¿por qué muchas de las veces, por ser tan negativos,
enfrentamos cosas que no deberíamos de enfrentar. Dios nos ha dado victorias, Dios nos ha dado poder y usemos las armas, pero positivamente, positivamente. Cambia tus palabras a cosas positivas, amén. Vamos a pasar a lo último, porque ya veo que ya se están llenando en este plato espiritual. Gózate en las victorias que Cristo te da. Gózate en las victorias que Cristo te da. Vamos al versículo 19. Es el último punto. A ver, permítame. Versículo 17. Perdón. 17. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. ¿Y qué hizo? Se detuvo. Dijo, la golpeó 3 veces y se detuvo. El 19, ¿qué dice? Así es, se enojó. Se enojó el varón de Dios. ¿Saben por qué? Porque el rey el rey Joás, imagínense ustedes cómo fue su reacción. Le dijo, vencerás, tira la flecha y vencerás a los sirios. ¿Saben? Para que el pueblo de Israel venciera a los sirios era algo imposible. Era algo imposible. Si vemos ahí en el versículo 7 del capítulo 13, vemos cuántos hombres eran. Dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Esa cantidad no era nada comparada contra el ejército de los sirios. Era algo imposible que el pueblo de Israel venciera. Y Dios le estaba diciendo, vas a vencerlos, vas a vencerlos. El profeta le dijo, golpea la tierra. ¿Cómo la golpeó el rey cómo la golpeó el rey? La golpeó con ganas, la golpeó con gozo. ¿Cómo la golpeó? ¿Por qué se enojó Eliseo? Yo me imagino que solamente agarró y hizo esto. Golpea la tierra, le dijo Eliseo, golpea la tierra. Ahí está, ya la golpeé. Eliseo se enojó y le dijo, si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras tenido la victoria para siempre, los hubieras destruido. No se alegró el profeta, el rey, perdón. Él no se alegró, él no dijo, ¿me vas a dar la victoria contra un ejército que yo no puedo vencer? ¿Me la vas a dar? Imagínense, si hubiera estado contento, hubiera agarrado las flechas y hubiera hecho se hubiera contento. Gracias, Señor, porque me das la victoria. Gracias porque yo no los puedo vencer. Gracias, pero tú me das la victoria. Gracias, Señor, porque los enfrentaré y los consumiré en tu nombre. Gracias, Señor. Pero no hizo eso, hermano. Él solamente cumplió. Golpea la tierra. No se gozó de la victoria que Dios le dio. No se gozó. Y mire, no es, él cumplió nada más. No es lo mismo cumplir que gozarte y participar de las victorias de Dios. No es lo mismo. Es como cuando te invitan a una fiesta. Invitan a una fiesta y vas por compromiso. ¿Cuántos han ido a fiestas por compromiso?
¿Cuántos han ido a fiestas por compromiso? ¿Cuántos han dicho, ay, me invitaron a la fiesta, pero no quiero ir? Voy a ir para cumplir, para que no digan que no me presenté. Pero ¿qué tal cuando la fiesta es tuya? ¿Qué tal cuando la fiesta es tuya y tú planeaste todo y invitaste? Oye, dan las 12 de la noche y todavía le quieres seguir. Pero si fuiste por compromiso, dan las 10 de la noche y ya me quiero ir. ¿A qué horas van a partir el pastel? Pues es el punto final y ya vámonos. Parten del pastel, comemos y bueno, no, ya amigos, compañeros, hermanos, pues me retiro. Pero cuando la fiesta es tuya, partes el pastel y quieres seguir conviviendo y te gozas, ¿verdad? Y así es. El que va a una invitación por compromiso está al lado del que está ahí porque quiso ir. Están comiendo sus frijoles, están comiendo su pollo, están comiendo su mole, están comiendo su arroz. ¿Y qué más? Su agua de limón, de Jamaica, de horchata. Y el que fue por compromiso, están bien duros los frijoles. Y el que está por gusto, ay, qué sabroso saben los frijoles. El que está por compromiso dice, el arroz está duro. El que está por gusto dice, este arroz está bien bueno. El que está por compromiso dice, este mole está desabrido. Y el que está por gusto dice, este mole está bien bueno. Y el que está por compromiso todo le parece mal. Es que esto no, no me gustó, esto, lo otro. Están ahí, pero el que está por gusto, el que está con ese gozo, todo le sabe sabroso, todo le sabe bien, está conviviendo, está gozándose. Así es, hermanos. Miren, hay muchos hermanos en las iglesias que están sanos, tienen trabajo, tienen salud, están bien, sus hijos están bien, tienen muchas victorias. ¿Y saben qué todavía? Ay, es que no me gustó la alabanza. Es que el predicador ya tardó como hora y media y ya tenemos hambre y aparte no hicieron de comer hoy. Ya queremos y empezamos y miren, hermano, no nos gozamos. Muchas de las veces estamos por compromiso de decir, bueno, pues voy a ir para que la semana pasada no fui, pues van a decir los hermanos, ya faltó 2 veces, ¿verdad? Y entonces muchas de las veces el Señor nos da victorias. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos tienen promesas? ¿Cuántos Dios tiene planes? Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene propósitos para tu vida. Te ha dado la victoria. Estás sano, estás de pie, estás en victoria. Gózate en el Señor. Mira Eliseo nada más, cuando le dijo que golpeara a aquel todo desanimado. Ahí está. No, pues sí, ya terminamos el servicio. Pues ya, vámonos. Vámonos ya para la casa. ¿De qué hablaron? ¿Quién sabe? Ya se me olvidó. Oye, pero ¿cómo has estado? Pues ahí más o menos. ¿Estás en victoria? Amén. ¿Estás en lucha? Sí, tengo muchas luchas. ¿Dios te da la victoria? Sí. Hermanos, gócense porque tenemos un Dios poderoso. Gócense porque tenemos un proveedor, porque tenemos un Dios que nos sana, tenemos un Dios que nos respalda, tenemos un Dios que nos da fuerzas, tenemos un Dios que nos ha dado autoridad sobre todo demonio, sobre toda potestad. Tenemos un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Dios grandioso, hermanos. Hay que gozarnos en el Señor. Gocémonos en el Señor. Por eso hoy te digo, no te detengas. Sigue adelante. Que no te detenga el desánimo, que no te detenga el problema. No le des la espalda. Sigue adelante. Mantente humilde recibiendo la enseñanza. Mantente ahí los 4 puntos que dimos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? No te confíes. Mantén la humildad. Usen sus armas. Y gózate de las victorias que Cristo te da. Amén. Gloria al Señor. Dáselo al Señor, hermano. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Te damos
Que toda la gloria y toda la honra sean para Él. Porque Él es el que te da la armadura. Él es el que te da la fuerza. Él es el de la sabiduría. Él es todo. Amén. Nosotros solamente postramos nuestras coronas delante de Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por este mensaje. Amén.